del evento. Vamos a darle continuidad a las muy interesantes exposiciones que escuchamos esta mañana y que conversábamos ahorita afuera acerca de cómo está la región en estos momentos abordando en algunos de los países el problema de la violencia. Escuchamos lo que está sucediendo en El Salvador esta mañana. Sabemos por parte de las nuevas autoridades de México que hay una búsqueda interesante e importante para reducir la violencia en primer lugar. Están iniciándose hoy mismo en Oslo, en Noruega, las conversaciones de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia, destinadas también a reducir la letalidad del conflicto colombiano. Quiere decir que la región está en una búsqueda de nuevos caminos para bajar las tasas de muertes y de homicidios. Entonces continuamos con esta conversación ahora en esta segunda parte del panel con la doctora Julieta Castellanos, quien es rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Julieta, por favor. Ahí creo que estaba el control. ¿Quieres aquí? Adam viene, que no va a llegar. ¿Quieres irte comenzando? Buenos días y gracias por la invitación. Vamos a hablar pues, de lo que ya conocemos del tema de la inseguridad en Honduras específicamente y los índices de violencia y de criminalidad y el impacto que actualmente está teniendo. Sí, en la tercera gráfica. Aquí tenemos en la gráfica lo que ha sido el incremento del año 2004 al año 2011. Básicamente se triplicó los homicidios, las muertes violentas. Y en esta perspectiva, para el año 2011, el país cerró con 86 homicidios por cada 100,000 habitantes. Luego tenemos... Este es el caso de la muerte de mujeres, que es un tema bastante sensible también en el país. Pasó de 175 muertes de mujeres al año 2011 con 512. El caso del uso de arma de fuego en los homicidios, pues igual ha sido de un incremento alarmante. Y este es el mapa en el cual quiero detenerme un poco más. Este es los índices por departamento. Cuando estábamos hablando de los años 2006, únicamente los 4 departamentos que tienen costa en el Atlántico eran los que estaban con los mayores niveles de violencia. Sin embargo, ha sido un proceso de incorporación del resto del país a toda la dinámica delictiva y criminal. Los departamentos que están en verde son los que tenemos índices menores, pero cuando hablamos menores estamos hablando hasta de 39 homicidios por cada 100,000 habitantes. Los departamentos que tienen las mayores tasas, estamos hablando de 149 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando vemos nosotros este panorama, hay varias preguntas y una de ellas es la pérdida del control que ha tenido el Estado de Honduras por parte de su territorio. Ha sido un proceso que se ha ido incrementando y esta pérdida de control, digamos, significa o puede significar una ausencia del Estado, ya sea porque no tiene instituciones sólidas en esa zona, porque es insuficiente o porque no funciona la institucionalidad del Estado. Y cuando decimos no funciona, estamos hablando que no funciona la policía, que no funciona el Ministerio Público y que no funcionan las cortes. Y en tanto hemos tenido una dinámica, digamos, criminal muy extendida. No queda claro todavía en esta dinámica, o por lo menos no queda claro en cuanto a evidencia fáctica, si la dinámica
qué tanto es el peso internacional de la dinámica, digamos, criminal, y qué tanto es el peso de la dinámica nacional. Y ese es un elemento para nosotros importante. Lo que sí podemos decir que con el Observatorio de la Violencia que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene, y estos son datos del Observatorio de la Violencia, pudimos ir observando que muchas de las víctimas de los homicidios eran de nacionalidad colombiana y mexicana. Las noticias, digamos, registraban muchos hechos de la llegada de colombianos, llegada de mexicanos, y una semana después de su llegada o 2 semanas después, aparecían asesinados. Lo que sí podemos ver una dinámica internacional que es importante, pero no podemos decir fehacientemente los pesos de esas dos dinámicas, tanto la dinámica interna como la internacional. Para nosotros también fue una evidencia preocupante hace unos 4 o 5 años, cuando empezaron a ser asesinados jueces y fiscales fundamentalmente. Y en este sentido nosotros no vimos una respuesta estatal ante el asesinato de jueces y de fiscales, ni en tanto a la investigación de esos delitos, ni a la protección también que ellos deberían tener. Entonces, en ese sentido, ahí pudo haber pasado, digamos, un repliegue de las instituciones ante la ausencia de la protección del Estado o la complicidad también de las instituciones para que el crimen, digamos, opere. Esa es otra, digamos, investigación o otra indagación que está pendiente de hacer. Las instituciones, digamos, del Estado se plegaron porque se corrompieron o se replegaron porque fueron intimidadas. Y ahí, pero en todo caso, el efecto es el debilitamiento del Estado de Derecho y el avance del crimen y el delito. Si vemos también en la gráfica, digamos, siguiente, este es un cuadro que refleja la disminución que ha habido en el año 2012, por lo menos en el primer periodo, que básicamente es una reducción de aproximadamente 200 casos, pero ya en el segundo semestre de este año hemos visto una modalidad que es alarmante, y son las masacres, donde aparece una cantidad de víctimas en el mismo hecho violento, y probablemente esto eleve de nuevo a los índices que ya teníamos el año 2011. Para el caso en el primer semestre de este año sí hemos tenido una reducción. No solamente dejó de crecer, sino que disminuyeron los homicidios, pero creemos que no estamos seguros que se mantenga esa tendencia del primer semestre por la incidencia, digamos, de masacres, que a diferencia del Salvador, donde parece una concentración, una verticalidad, si tomamos como evidencia la reducción, digamos, drástica de los homicidios con esta fase en que están ahora, que yo no sabemos si es negociación o es tregua, pero bueno, en el caso de Honduras no vemos esa verticalidad, y por eso es que el control o una negociación se puede volver mucha más compleja, porque ahí podemos identificar aparentemente una dispersión de grupos o varias dinámicas criminales, digamos, que operan en diferentes regiones, y por lo tanto esto, digamos, dificulta ya sea la investigación, sean los acuerdos o sea una tregua, porque no es lo mismo negociar con dos o llegar a acuerdos con dos que con una cantidad de grupos dispersos con poderes locales, sin tomar en cuenta la dinámica también policial, que es también un tema importante, hasta donde la policía está involucrada y es responsable no solamente de apoyar o de permitir, sino de participar directamente en hechos delictivos y en hechos criminales. En el último año
hubo muchas denuncias de la participación de policía en robo de armas de sus recintos policiales, digamos, en decomisos que nunca fueron, digamos, efectuados, y en actividades, digamos, criminales que dieron origen a toda una iniciativas de reforma policial. Esta gráfica es la muerte por grupo de edad, son los jóvenes los que más están muriendo, comenzando a elevarse digamos, la gráfica a los 15 años y encontrando su punto más relevante entre los 25 y 29 años. El 80% de los homicidios que se registran está en jóvenes entre las categorías de 15 años hasta bueno, la edad de los 39, 40 años, un poco menos del 80%, pero este es el núcleo, digamos, donde se lleva a cabo el mayor número, digamos, de casos. Si vemos nosotros las políticas públicas, esta gráfica es importante porque, bueno, aquí tenemos el caso de armas de fuego que ya lo habíamos visto. Es el instrumento de muerte, pues obviamente es más empleado, pero también hay una legislación bastante permisiva en el país. Un hondureño mayor de 18 años, de 21 años, puede obtener permiso hasta por cinco armas. Lo que una familia de 4 o 5 miembros puede almacenar, pues una cantidad de armas impresionante, ¿verdad? Y no hay aparentemente una voluntad para tomar unas medidas que lleven a una reducción de las armas de fuego en cuanto a temas de posesión y de pertenencia de las armas de fuego. Quien tiene en el país digamos, el control de la venta de armas son las Fuerzas Armadas, el monopolio de la venta, las tiendas de la distribución y de la venta de armas, pues es una potestad. Y probablemente por esto tenga que ver también que no haya disposición a una regulación. Pero también no hay que dejar de considerar el tráfico ilícito y todas las armas que circulan en Centroamérica de manera ilegal. La modalidad de muerte que en el país ha hecho que se ha incrementado fundamentalmente, y aquí es cuando vemos los diferentes núcleos delictivos. En la gráfica superior aparece una modalidad que debe ser conocida por ustedes y por quienes estudian este tema, que es el sicariato, que es una muerte por encargo. Por lo general es una muerte que nunca se investiga, es una muerte que se ejecuta desde un medio de transporte que se desplaza con cierto nivel de velocidad, y esta modalidad fue incrementándose en el país de manera significativa. De 16 homicidios de 100 que se cometían bajo esta modalidad hace unos 6 años, hoy tenemos que casi más del 40% se ejecuta bajo la modalidad de sicariato, lo que se llama una muerte por encargo. Pero la situación más dramática está lo que aparece en los casos sin datos de investigación. Estamos hablando del 79% de los casos no tienen datos, no se sabe nada quién los cometió, no hay información, lo que se convierte en una gran franja de impunidad en el país y obviamente un gran estímulo para estas bandas delictivas que saben que pueden actuar sin que sobre ellas pueda recaer una investigación que tenga costos de privación de libertad, al menos, ¿no? Entonces, creemos que una de las grandes debilidades que tiene el país es el tema de la investigación policial, pero tiene que ver con la corrupción de la policía también, porque para nosotros, y por eso es que el tema de la depuración es tan importante, porque no serviría de mucho que se fortalezca la investigación criminal si los policías también están involucrados en los delitos, porque entonces la investigación no estaría, o sea, el soporte técnico y científico de la investigación criminal no tendría impacto si se fortalece la policía que existe sin depuración, que existe al día de hoy
sin depuración. Por eso es que el proceso tiene que ser simultáneo, exigir una depuración por un lado y al mismo tiempo exigir un fortalecimiento institucional para que la investigación pueda dar las pruebas suficientes y poder hacer las acusaciones, digamos, respectivas. Esta gráfica pues es el componente de, estamos hablando ya del periodo enero-junio 2012. Este es el componente de los casos que tenemos en cuanto a los jóvenes que han muerto por homicidio. Teníamos en el primer semestre 1.833 jóvenes, mujeres 107 y hombres 1.726. Entonces, sí sigue siendo la población mucho más victimizada en el país. No vemos tampoco nosotros en las políticas públicas que sean efectivas, sobre todo porque estamos haciendo más de lo mismo. El tema que más se ve en el país es el involucramiento de las fuerzas militares en los patrullajes conjuntos con los policías, pero obviamente esto no hay una focalización hacia las bandas delictivas, que son las que están provocando el mayor número de homicidios. Aquí hace falta una inteligencia policial que sea capaz de detectar estas bandas si es que no están detectadas, nos imaginamos que sí, pero si no se identifican esas bandas, si no hay datos que lo lleven a su captura y a la judicialización de los casos, estas bandas siguen dispersas y siguen operando. Por lo tanto, nosotros vemos esta dispersión que hay, digamos, de grupos como una dificultad realmente para ser efectivos en el caso del combate al crimen y al delito. Consideramos que este tema no es el resto de países, que tanta sea la visibilidad internacional del problema, pero en el caso de Honduras sí hay digamos, un problema donde vemos con bastante claridad que el impacto del Plan Colombia y el Plan Mérida sí nos ha dado bastante fuerte en el país. Nosotros vimos cómo fue una situación simultánea el incremento de hechos violentos y delictivos con estos procesos en la región de Mesoamérica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, rectora Julieta Hernández. Ahora va a estar con nosotros hablando también del tema de Honduras el abogado Carlos Hernández, quien es director de la Asociación por una Sociedad Más Justa, que trabaja temas de seguridad, conoce muy bien, perfectamente hace muchos años, temas de derechos humanos, seguridad ciudadana en Honduras. Y también me estaba comentando Carlos que acaban de conformar una alianza por la paz y la justicia, que es un grupo de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que están siguiendo todo el proceso, analizando y opinando sobre el proceso de reforma de la seguridad pública en Honduras. Carlos, por favor. Gracias. Bueno, sin duda alguna hablar de estos temas y de nuestros países requiere mucho tiempo. Voy a tratar de ser breve y decir una cosa que ha quedado clara aquí es que la tendencia o las incidencias de homicidio fue creciendo en los últimos años. Y lo mirábamos ahí en la gráfica de 2006 a la fecha, cómo eso fue creciendo. Estamos viviendo un momento en nuestra historia difícil, pero a la vez interesante. Difícil, bueno, por lo que se está dando, es algo que creo que a partir de exactamente el último año, y aquí la rectora Castellano, que no lo mencionó, pero creo que vale la pena decir, se comienza exactamente hace un año con la tragedia que ella tuvo que experimentar con el asesinato de su hijo, donde pues se confirma que hay policías involucrados en ese asesinato. A partir de ese momento, y bueno,
ya se venían construyendo algunas cosas, pero creo que eso provoca una presión social en el país que hace que el Estado, que el gobierno tenga que reaccionar, creando algunas estructuras para tratar de controlar este problema y hacer una vigilancia activa sobre la policía, porque se muestra entonces de manera contundente su participación en muchos de los actos delictivos que se estaban viviendo en el país. Entonces aquí se confirma lo que ya se venía diciendo, de que había una corrupción en las estructuras de la policía. A partir de ese momento, la universidad comienza a liderar todo un proceso para impulsar una depuración y una reforma al sistema de la seguridad pública, porque, bueno, para todos es conocido, los niveles de impunidad en nuestros países propician, sin duda alguna, toda esta situación de violencia e inseguridad. En ese momento, varias organizaciones pues decidimos acuerpar y apoyar este esfuerzo. Al inicio había mucho temor, como es de entenderse, ya se dice, ya lo mencionaba la rectora, el sicariato es una forma muy frecuente, entonces muchos sectores y actores de la sociedad civil e independiente, cierto temor de hablar de estos temas. Sin embargo, en medio de ese contexto, pues creímos que teníamos que unirnos para tratar de apoyar ese proceso. Fue así entonces como el Congreso de la República crea una estructura para evaluar la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, y posteriormente se crea la Comisión de Reforma, que el embajador nos hablaba que él forma parte de este proceso. Sin duda alguna, esto significa pues un momento de esperanza para el pueblo, porque pensamos que a partir de ahí entonces podemos creer de que puede haber un cambio en el país. Esta comisión de reforma se le asignan 18 funciones y un periodo de 3 años para que pueda impulsar todo ese proceso de reforma que incluye el Ministerio Público, el Poder Judicial y obviamente la policía. Lamentablemente, paralelo a eso, el Congreso de la República empieza a hacer acciones fuera de ese marco de esta comisión de reforma. Entonces, hace unos días estaba en negociación, en discusión, la ley Tigres, ¿verdad? Tigres porque es una policía élite con mucha participación de los militares en esto. Como sociedad civil impulsamos todo un trabajo. Momentáneamente creo que logramos que se detuviera este proceso, porque cuestionábamos y decíamos cómo podemos estar el Congreso que crea la Comisión de Reforma y paralelo a eso está inventándose otro tipo de estructura. Pero también se comienza a discutir el Consejo de la Judicatura, creo que un anhelo de la sociedad de muchos años. Sin embargo, el diseño y la propuesta otra vez sale al margen de lo que esta comisión, que se supone y dentro de sus funciones está el poder guiar todo este proceso de reforma, ni siquiera ellos tenían conocimiento. Entonces, igual, esta alianza y otros sectores de la sociedad civil nos movilizamos y, bueno, momentáneamente esto se ha detenido. Algunas preocupaciones que hay, que creo que todos los hondureños y nosotros desde esta plataforma estamos viendo es, uno es que lamentablemente el proceso de depuración está muy lento y se comenzó, nosotros teníamos creo que la aspiración, el sueño es después de la tragedia que sufre la doctora Castellano, era, bueno, se va a empezar a hacer una evaluación a las cúpulas militares, ¿verdad? Y en el país, un país pequeño, pues se saben muchas cosas y se saben nombres. No menciono porque dijeron que está en vivo, pero se saben nombres y se dicen y
Y la aspiración era, bueno, se va a comenzar aquí, se va a comenzar con estas cúpulas. Lamentablemente, hasta hoy, bueno, sí, hemos tenido en las últimas informes que varios policías de la escala básica no han aprobado las pruebas de confianza y que entonces los están sacando de la policía. Incluso se ha generado todo un debate porque ya hay algunos sectores que están diciendo que eso es inconstitucional y algunas acciones para tratar de detener esto. Algo que obviamente es lamentable, y aquí surgen algunas preguntas que estamos haciendo al gobierno de la República. ¿Hay verdaderamente un interés para que se dé una reforma? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Porque ya ha pasado casi un año desde que esto se dio y hasta este momento, y pese a muchas investigaciones, el embajador mencionaba, pero hemos tenido en este último año, miren, como nunca en la historia, en este tema, muchas delegaciones, muchos estudios, Chile, Colombia, Estados Unidos, visitas, pero a un año todavía estamos preocupados y no hay mucho resultado. Esta comisión de reforma, con la cual trabajamos de manera muy cordial y muy directa, a pesar de que, bueno, parte de nuestro rol es, y nosotros lo decimos, es ejercer presión sana, ¿verdad?, sobre esta comisión, porque es un acompañamiento, porque creemos que como sociedad civil tenemos que acompañar, pero por otro lado creemos que es importante ejercer una acción de auditoría social sobre las acciones que esta comisión está realizando. En este momento, esta comisión solo le han dado el 10% del presupuesto que requiere para operar. En una situación bien difícil, esta semana me reunía con ellos y tienen 3 meses, por ejemplo, que no pagan la renta del edificio porque no hay recursos, solo para mostrar la debilidad que hay. Otra vez, entonces la pregunta es, ¿hay un interés verdadero en que esto pueda funcionar? Y la otra acción que estamos haciendo desde este movimiento, esta alianza, es cómo ejercer vigilancia sobre la cantidad de recursos que están llegando al país en este tema de seguridad. Obviamente es un tema complejo, hemos estado hablando con los diversos cooperantes. Justamente mañana tenemos una reunión privada, cooperación internacional, sociedad civil y algunos actores de gobierno para... Por lo menos creemos nosotros que es importante que la sociedad conozca si hay un plan integral de la reforma. Sabemos que la Comisión de Reforma está construyendo un plan. A veces se dice, bueno, hay otros sectores que ya tienen un plan. Sin embargo, bueno, queremos ver sobre qué se está invirtiendo. Hay compromisos fuertes que el país está asumiendo, un préstamo con el Banco Interamericano de $60 millones, el Banco Mundial, una cantidad considerable de recursos que creemos nosotros que como sociedad civil tendremos que conocer, por lo menos las proyecciones, los planes, y garantizar que efectivamente esos recursos contribuyan a ese sueño y a el ideal que tenemos como sociedad civil, que se dé un proceso de depuración, pero también de reforma, porque si bien es cierto es la policía la que está en el visible, pero no podemos desconocer que los otros operadores también hay bastante problemas y los niveles de corrupción quizás pueden ser iguales o similares a lo que experimenta la policía. Entonces, en ese sentido, se hace necesario impulsar esas reformas en el Ministerio Público. Se está haciendo una evaluación que entendemos que en los próximas semanas, meses, puede haber un resultado donde la Comisión de Reforma está teniendo una participación, pero pues queremos y tenemos que ejercer una presión para que no quede solamente como una evaluación con datos, sino que el pueblo y la sociedad está demandando que a partir de eso se puedan generar propuestas de cambio que nos garanticen detener esa escalada de violencia que, si bien es cierto, es provocada, son varios factores
que intervienen. La rectora mencionaba algunos, pero no podemos desconocer que la impunidad es un caldo muy favorable para que estos niveles de violencia sigan creciendo. Se cometen los delitos y las estadísticas son altas, sin embargo, cuando uno ve cuánto llegan al Ministerio Público, ve que va reduciendo, pero cuando se someten a investigación eso se va reduciendo. Cuando se judicializan, eso es apenas un porcentaje muy mínimo. Entonces, en este sentido, parte de esta iniciativa, como esta alianza que está conformada por más de 30 organizaciones, muchas de ellas son federaciones que aglutinan más de 100 organizaciones, sindicatos, iglesias, ONGs, grupos que trabajan con niños, con mujeres. Lo que estamos haciendo es, bueno, es complejo, hay temor todavía, pero poder proyectar una imagen de que como país, como pueblo, estamos preocupados, pero también queremos aportar y queremos que nuestras ideas, nuestras propuestas puedan ser tomadas en cuenta para poder llegar a ese sueño, esa aspiración de que haya una reforma y una depuración integral a la policía. Creemos que es posible, particularmente desde la organización que dirijo hemos desarrollado un proyecto donde en 5 años, en un lugar de 40,000 personas, se logró reducir los índices de homicidio de 47 a 5 en este momento, pero enfocándonos en reducir la impunidad. Un acompañamiento con los investigadores, con los policías de sociedad, o sea, civiles, y al final lograr judicializar esos casos. Entonces, estos ejemplos nos da esperanza y por eso insistimos, si reducimos la impunidad, creemos que esto va a contribuir a que podamos experimentar un cambio sostenido, ¿verdad?, y real en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Acabamos de escuchar la compleja situación de Honduras, las raíces estadotrópicas de la violencia que existe en este país. Y ahora vamos a escuchar a Ana Glenda Tájer, quien es directora regional de Interpeace. Ha trabajado extensamente en Guatemala, primero ha trabajado en Nicaragua, ha estado en la Flaxo y en este momento trabaja en toda Centroamérica en programas de prevención de violencia asociados con jóvenes. Por favor, Ana Glenda. Muy buenos días a todos. Cuando del Woodrow Wilson me invitaron para venir a este panel, un poco estuve leyendo el título del panel y la verdad es que me parece interesante porque era un poco el plantear si la tregua salvadoreña puede ser replicable o puede no ser replicable en los otros países de Centroamérica. Y lo primero que empecé pensando es que el resto de países de Centroamérica, el problema es que son 7 paisitos, pequeñitos, pero ahí estamos. Y estos 7 paisitos somos muy diferentes entre nosotros. Una cosa es lo que se conoce como el Triángulo Norte, otra es la parte más hacia el sur. Incluso las dinámicas en el Triángulo Norte ahora muchas veces se relacionan más con México. Y luego tenemos ahí al lado a Belice, que Belice un poco va a veces en dinámicas un poco diferentes o a veces quizá se entiende menos desde la región precisamente porque hablan inglés y no español como el resto. Y luego tenemos casos exitosos en el tratamiento de todo el fenómeno de seguridad, como es el caso nicaragüense, que yo creo que es importante mencionarlo, sobre todo en todo el tratamiento con pandillas, desde una perspectiva de una policía preventiva y los bajos índices en ese sentido que se tiene. Con países como Panamá o Costa Rica, que la problemática puede ser bastante diferente y no precisamente tan fuerte en el tema de las pandillas.
Entonces me voy a enfocar en lo concreto a los casos de Guatemala y de Honduras para el tema de la replicabilidad, pero no puedo dejar de entrar después del panel anterior en el tema de la tregua de El Salvador, y sobre todo para poder ir haciendo la comparación entre los dos casos. Quiero partir primero del hecho de que en la región vivimos en conflictos armados durante muchos años. Luego se logra llegar a los procesos de paz, sobre todo en los casos de Guatemala y Salvador. Y después de los procesos de paz se genera toda una violencia criminal que muchos lo manejan como otra forma de conflictividad. Que ahí podemos entrar a otro tipo de análisis, debate que entendemos por conflictividad o por violencia, pero para entender un poco los términos en los cuales quizá después nos puede dar más la lógica de todo el tema de la tregua en El Salvador. Las estadísticas un poco quería mostrarles sobre todo cómo han caído de los años. Si ustedes miran en el 2000 para el 2009, la variación que ha habido en los tres países es bastante exagerada. O sea, ahí sí se puede notar muy bien todo lo del tema de la violencia criminal. Este es un poco el mapa que muestra muchos de los homicidios en los tres países y que da un poco las dimensiones de la problemática. No me quiero enfocar en estadísticas, sino que quiero ir un poco como al tema que estamos discutiendo. La violencia criminal puede tener distintos tipos de expresiones, quienes lo miran como tema de delincuencia común, de corrupción, crimen organizado, narcotráfico. En el caso de Guatemala podemos hablar de poderes ocultos, el tema de impunidad, que yo creo que es clave, pero me quiero enfocar en el de maras y pandillas, sobre todo porque un poco en eso estamos el día de hoy. Y para hablar de pandillas, un poco también tener idea de los miembros de las pandillas y de lo que se habla. Esta idea, lo que quiero es, o sea, estos números que les pongo acá, que aunque cito la fuente y supuestamente son temas, son datos duros, la verdad es que han variado tanto en el último tiempo que no hay una claridad ni de datos, no hay claridad sobre absolutamente nada. O sea, como decía antes José Luis, se dice de todo, pero al final creo que pocas cosas han ido mostrando lo que realmente puede ser, porque de ahí mucha de la investigación que se había venido haciendo, lo que nos muestra es un gran desconocimiento del fenómeno de las maras y de las pandillas. Pero esto lo que sí nos da es una idea, por lo menos, de cierto número de pandilleros y lo más importante, de que no en todos los países, las dos principales, hay unas, por ejemplo, en El Salvador, la Salvatrucha tiene más miembros que la 18. En el caso de Guatemala, tiene más la 18, muchísima más que la Salvatrucha. Y en el caso de Honduras, tiene más también la Salvatrucha que la 18. Y eso es interesante de analizar porque a la hora de pensar en una replicabilidad de la tregua, ellos tienen ciertas conexiones, ya sea formales, informales, yo más las veo en algunos casos bastante informales, pero ese tipo de vínculos hace que el análisis pueda llegar de una u otra manera. Han habido respuestas desde los estados y se ha tratado de hacer trabajo también desde organizaciones de sociedad civil, tanto desde la perspectiva de políticas más de carácter reactivo como de acciones más de carácter preventivo. Algunas políticas reactivas han venido más desde el Ejecutivo y en el caso de las acciones preventivas han estado más enfocadas en los niveles más locales donde sobre todo se han logrado ciertos éxitos en municipios concretos. Pero esto lo que nos deja claro es que no han demostrado ni un resultado concreto en el nivel nacional, ni tampoco se ha hecho una baja en los índices de violencia como la tregua sí nos puede demostrar. Ahora bien, de esta suposición partieron los negociadores y el ministro Payés en El Salvador cuando deciden entrar a ver qué posibilidades de diálogo, y hablo de diálogo y entre paréntesis abajo le pongo tregua y después voy a entrar a decir por qué, qué posibilidades de diálogo había para el país. Y aquí quizá me quiero un poco detener y comentar que parte de la visión que se ha tenido, yo voy a contar, en el caso de El Salvador voy a contar desde mi visión,
Y desde mi visión y por el acercamiento que he tenido con ciertos actores claves, lo que encuentro es que se ha tratado de pensar en un proceso de paz al estilo más tradicional, sabiendo que lógicamente se está en una negociación con actores que no son actores como en una guerra tradicional, donde están dos grupos beligerantes que van a entrar y que pueden entrar en una negociación y que los dos son vistos en un mismo nivel. Entonces, cuando ellos se miran ante esa situación, dicen, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que empiezan a ver cómo se las ingenian y dentro del ingenio que tienen, deciden que el gobierno no puede entrar en una negociación con un grupo irregular. El gobierno lo único que puede es garantizar el Estado de Derecho y no puede, ante su sociedad, aparecer diciendo, bueno, nosotros estamos en una negociación. Entonces, lo que ellos definen es una forma en la cual dos representantes, uno supuestamente de la iglesia y otro, digo supuestamente porque realmente tampoco es que representen a su sector, pero uno de la iglesia y otro de la sociedad civil, como son Mijangos y Colindres. Y los dos negociadores empiezan abriendo un diálogo con las pandillas, más que un diálogo para mí ahí es una negociación directa con las pandillas, y siendo claros de que ellos tienen la cercanía con el ministro Payés y por lo tanto pueden ver cómo ciertas demandas son canalizadas, pero que ese no es un proceso formalmente aceptado por el gobierno. Y creo que esa es por eso esa confusión que después públicamente se ha dado que si es o que si no es. Para mí la pena en ese caso es el tema de que la estrategia de comunicación no ha funcionado como tal. No sé si porque en un principio se pensaba hacerlo más discretamente y después ver cómo se pensaba salir hacia afuera y la cosa se le salió un poco precisamente por los queridos amigos del Faro. Entonces, debido a ello, yo creo que un poco ha sido como ver qué información se da hacia afuera. Pero creo que dentro hay una claridad de que ellos como gobierno no van a entrar en una negociación directa con ellos. Lo que sí es que creo que tienen, lo más importante fue que llegaron a obtener una información que les permitió ver que aproximadamente el 80% de los homicidios de El Salvador eran cometidos por las rivalidades dentro de las pandillas. Y eso les llevó a tomar la decisión de entrar en una situación riesgosa, si se quiere ver, pero que de tener éxito iba a tener los logros que actualmente está teniendo la tregua. Pero la forma en la que se visualiza es una tregua entre las dos pandillas. Y las pandillas lo que definen es, nosotros vamos a dar una muestra de buena voluntad de que si nosotros no nos agredimos entre nosotros y paramos la situación que se está viviendo en la calle, entonces los índices van a bajar y cuando la sociedad mire que los índices han bajado, entonces nosotros ya podemos tener y decir, bueno, miren, para que vean lo que nosotros manejamos. Y ahora entremos a una posibilidad de apertura a un diálogo con el resto. Ahora, entrar a un diálogo es una cosa diferente, porque entrar a un diálogo no es un diálogo entre las pandillas y el gobierno, tiene que ser un diálogo entre todos los sectores de la sociedad y de repensar la situación más allá de ver a los pandilleros como grupos específicos relacionados con acciones delictivas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en El Salvador, como el caso guatemalteco y el caso hondureño, son sociedades muy excluyentes, en las cuales los mayores grupos de la sociedad están en situaciones de extrema pobreza o de pobreza. Y no están teniendo, en este sentido, no están teniendo ningún tipo de políticas más preventivas para estos grupos, sino que estos grupos realmente solamente fueron manejados o fueron controlados de una manera más reactiva, lo que hizo que se fortalecieran más y que buscaran una estrategia de mayor choque. Lo que a nosotros nos ha parecido en muchas de las investigaciones que hemos venido haciendo es la relación que incluso muchos de los policías y muchas de grupos relacionados con gobiernos, sobre todo para el caso guatemalteco, tienen en determinado momento relación con las pandillas y hacen uso de estas pandillas, sobre todo a veces con fines políticos, otras veces hacen uso para desestabilizar determinadas áreas. Ha pasado en el caso de elecciones, en el caso guatemalteco y de vinculaciones que ha podido tener con determinados grupos. Y luego decir pandillas es decir cualquier joven que está en una edad en la cual puede ser visto como un pandillero y criminalizar a estos jóvenes. En ese sentido yo creo que es más compleja la problemática, pero que lo interesante del caso salvadoreño es que ha demostrado la baja
de los homicidios. Un poco en el sicariato también se ha logrado cierta baja, pero sobre todo, perdón, no en el sicariato, en el tema de extorsiones se ha logrado cierta baja, pero el tema de extorsiones es un tema que todavía las mismas pandillas han dicho, nosotros no vamos a dejar de hacer las extorsiones hasta que no tengamos claridad de que hay posibilidad de brindar una salida a los jóvenes. Ahora, ¿por qué creo yo que las pandillas se vieron en la necesidad de poder, por llamarlo, en la necesidad de poder entrar en una posibilidad de tregua? Lo que sucede es que ya venían hablando y venían desde las cárceles diciendo, bueno, nosotros estamos interesados en hacer cierta negociación, pero lamentablemente la situación se da, y digo lamentable porque no creo que sea un gesto de buena voluntad o que supongamos el por qué quisieron o no quisieron entrar en la tregua, sino que en este momento lo que nosotros encontramos es que realmente muchos de los líderes, en el caso salvadoreño, están privados de libertad. Y ya los muchachos que están en la calle, sobre todo, son muchachos mucho más jóvenes. Entonces, además de eso, las condiciones en las cárceles, que son terribles en los 3 países, para el caso salvadoreño, en el caso de pandilleros, todavía eran peor, porque les daban unas condiciones más específicas, diferenciadas, y que eran todavía mucho más duras. Todo ello los hizo ver que realmente no estaban yendo a ningún lado. Los jóvenes que están afuera ya no tenían tampoco el mismo nivel de liderazgo y entonces por eso había que romper. Entonces yo creo que en ese sentido hay razones para las que se hiciera. Entonces, ¿por qué en el caso guatemalteco puede o no puede funcionar? En el caso guatemalteco las condiciones son un poco diferentes. Tenemos a la 18, por ejemplo, que ha tenido acercamientos con los negociadores en El Salvador y ver las posibilidades de una tregua. Creo que más un poco sondeando qué puede pasar. Desde la MS lo que sí encontramos es que ellos han evolucionado más a grupos relacionados con el crimen organizado en otro nivel y que no tienen del todo un interés. Y lo que encontramos también es que en este momento con el actual gobierno algunas de las fuerzas de tarea que se han generado están haciendo una investigación criminal que está yendo más a fondo para ver la lógica que hay detrás y que nos dé datos exactos para saber cómo darle tratamiento a las cosas, porque parte del problema en estos países es que no se ha dado un poco una respuesta con base a la problemática real, sino que sobre la base de especulaciones. Y creo que en este momento esto está cambiando y esa es la parte que para mí, o el mensaje más importante a tomar en cuenta para los otros países, hacer un análisis a fondo de lo que puede ser. Y creo que ahí hay que analizar desde la situación de las pandillas, del sistema penitenciario, el porcentaje de la participación de las pandillas, tanto en homicidios como en sicariatos, cuáles son las condiciones políticas que no son lo mismo ni en Guatemala ni en Honduras, que son más reactivos desde los gobiernos para poder entrar, y las otras amenazas a la seguridad. Por ejemplo, el caso guatemalteco, todo el tema de la narcoactividad tiene una fuerza mayor que lo que pueda tener en El Salvador. Y luego lo que el señor Céspedes llamaba en la mañana la estrategia de cambio. O sea, teniendo claro mi diagnóstico, yo puedo definir qué estrategia de cambio quiero. De lo contrario, no lo puedo hacer. Eso en el caso que yo quiero hacer algo. En el caso que realmente no quiero hacer nada, prefiero que la cosa siga negra o en la nebulosa para que así no tenga yo que tomar ningún tipo de decisiones. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, Ana Glenda, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un panorama muy interesante acerca de si es posible, para seguir discutiendo, si es posible la replicabilidad del proceso que se está siguiendo en El Salvador con las maras. Es posible desarrollarlo en Honduras con la crisis de seguridad pública que tienen, con la raíz estadotrópica que tiene. Es posible hacerlo en Guatemala. ¿Cuáles serían las consecuencias? Está abierto, por favor, el derecho de comentarios, observaciones, preguntas a los panelistas, por favor. Cindy. Sí, muchas gracias a todos. Cindy Arnson. Mi pregunta tiene que ver especialmente con Honduras por el tipo de organización que tiene Carlos, también para Julieta como líder para la sociedad civil en reclamar una respuesta firme y una reforma positiva en todo sentido. ¿Cuál es la evidencia de que sectores
que tradicionalmente no han sido involucrados en la búsqueda de soluciones ni en búsqueda de fortalecimiento de las instituciones, están más conscientes y más metidos como actores en la sociedad para encontrar soluciones. Y estoy hablando, bueno, específicamente del sector privado, pero no únicamente. O sea, en el pasado, el sector de la sociedad civil, las ONG, las universidades, estaban demandando una cosa, pero no necesariamente había un eco muy grande para el resto de la sociedad. Entonces quisiera saber, partes de la iglesia también, quisiera saber si hay una nueva generación de gente o si hay evidencias de que están buscando cómo reformar la seguridad como buen público, no solamente como un buen privado y para todos los países. Bien, vamos a tomar varias preguntas antes de... Carlos, por favor. Preguntas brevísimas. La primera es, diera la impresión que las condiciones tanto en Honduras como en Guatemala no son similares a las de El Salvador y que esto no está en la agenda inmediata. Me da la impresión, y ustedes me rectifican si no es así. Mi pregunta, creo que en el caso notorio de Honduras, lo central pasa hoy por ver si la policía se puede reformar, que ese sería el acontecimiento político vinculado a la seguridad más significativa. A ver, América Latina ha intentado decenas de procesos de reformas de la policía y probablemente es una de las cosas en las que se ha hecho más y se ha conseguido menos. Una de las dificultades mayores es hasta qué punto hay un compromiso gubernamental y aliados internos en las instituciones policiales. ¿Hay eso en Honduras? Quisiera hacer una pregunta de un tema que no se ha mencionado, pero que es importante, creo también. Guatemala ha sido el país el gobierno de Guatemala ha sido el país que ha iniciado la rediscusión del tema de las políticas antidrogas. Se ha dicho acá que los efectos del plan Colombia, el plan Mérida, etcétera, se ha introducido ese tema y bueno, el presidente de Guatemala, luego seguido por el presidente Santos y el presidente Calderón han planteado ese tema. ¿Tiene alguna eco interno esta discusión? ¿Tiene dice algo para los problemas de seguridad en Guatemala? ¿Hay discusiones? ¿Hay expectativas? En fin, si eso se puede comentar. Por favor, Andrés. Sí, es lo siguiente, Ana Glenda ha tocado un tema, a mi entender, bastante importante, que es el de... Perdón. No, decía que Ana Glenda toca un tema que es la convalidación del interlocutor como actor válido con el que se pueda dialogar y las dudas que podrían haber respecto a si un gobierno debe previamente analizar si las condiciones jurídicas le permiten establecer los contactos como lo puede ocurrir en un proceso tradicional, por ejemplo, con los grupos insurgentes. Tal vez sería una pregunta que podría involucrar a los antecesores en el panel, es esta condición, ¿qué papel está jugando en la situación hoy en El Salvador respecto a la misma pregunta de la posición del gobierno? ¿Se ha planteado el gobierno salvadoreño esta inquietud respecto a si es que el actor no reúne las condiciones para ser un interlocutor válido a la luz de las condiciones jurídicas? José Luis. Sí, una pregunta para Julieta. Sé que en Honduras ha habido contactos históricamente en diferentes momentos entre actores estatales o representantes o grupos o sociales que representaban una iniciativa del Estado de tantear diálogo con las pandillas a lo largo de los años. Quisiera saber exactamente qué alcance han tenido, qué profundidad, si han servido para algo. No hablo de este momento, hablo a lo largo de los últimos 20 años. Y un comentario muy breve a lo que ha dicho Ana Glenda, con respecto al porcentaje de homicidios atribuidos al enfrentamiento entre los dos o los tres grupos en El Salvador. Se habla efectivamente del 80, del 90.
A mí primero me parece una simplificación del Estado, del Ejecutivo, porque creo que no tienen información fiable para poder hacer esas atribuciones, porque en realidad no hay una verificación. Pero en cualquier caso, simplemente aporto lo que a nosotros nos han dicho los líderes de las pandillas, los líderes en concreto de la MS, y es que su acuerdo, al menos el interno, aunque han sido muy confusos a la hora de trasladarlo a la sociedad y decir a qué se están comprometiendo, ellos lo que dijeron es que la orden ha sido detener o reducir la muerte de inocentes, y las muertes injustas, utilizan esas dos expresiones. Y dentro de su lógica eso quiere decir que un traidor sigue siendo una víctima potencial, es decir, eso no, o sea, no hay tregua para los traidores, no hay tregua para los enemigos que invaden tu territorio, lo que hay es una decisión de no invadir el territorio del adversario, y que no se va a asesinar, por lo menos en principio, en general, a los civiles que no paguen renta, etcétera, aunque lógicamente siguen coaccionados. Pero simplemente porque con esa confusión del término tregua puede dar la impresión de que en realidad lo que están haciendo es simplemente no matarse entre ellos, y en realidad ellos lo que dicen es que no están matando víctimas inocentes y que lo que quieren es reducir las muertes que ellos consideran injustas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por favor, por allá. Allá, atrás. Allá. Hola. Señora Castellanos, mencionó sobre el impacto de los planes Mérida y Colombia en Honduras. Y yo solamente quiero saber si ustedes pueden comentar un poquito más sobre el impacto. Esencialmente, decir más detalles sobre el impacto de estos planes en la situación de seguridad en estos países. Gracias. Bueno, si no hay alguien más y debido al tiempo que nos queda, comenzamos por Ana Glenda Tájer para contestar y luego damos la palabra a Carlos y a Julieta. Ok, empiezo con la pregunta sobre el tema de sociedad civil y reforma policial para el caso guatemalteco que preguntabas. En el tema de sociedad civil en Guatemala, quizá yo diría que está bastante desarticulada en cuanto a investigación más formal del fenómeno de las pandillas y de lo que pudiera ser una posibilidad de tregua. Cuando se empezó, después de lo que sucede en El Salvador, el ministro de Gobernación de Guatemala va a tener un encuentro con el ministro salvadoreño y también con uno de los facilitadores. Y de las conversaciones él se muestra muy interesado en la posibilidad de una réplica en Guatemala. Regresa y hace unas declaraciones muy rápidas en la prensa y inmediatamente sale el presidente Otto Pérez Molina y le dice, momentito, aquí no se va a negociar con nadie. Esta fue una malinterpretación de los medios a lo que el ministro dijo. Aquí nosotros no negociamos. Entonces eso lo que nos deja claro es que desde el gobierno se dijo directamente que no, pero desde sociedad civil, lo interesante del asunto es que un poco en la línea de lo que tú decías, que te interesaría ver si en El Salvador la gente estaría o no al favor de la posibilidad de un diálogo o de una negociación de otra naturaleza con las pandillas. Yo creo que en el caso guatemalteco, me atrevería incluso para decir el salvadoreño, creo que son muy renuentes a poder tenerlo. O sea, hay una idea de que el enemigo número uno es el pandillero y eso está muy metido en la sociedad. Entonces, yo no creo que desde la sociedad pueda haber ciertas organizaciones que pueden hablar de temas de prevención, pero más allá de hablar de prevención, hablar de negociación, hay 3, 4 voces muy contaditas en el caso guatemalteco y creo que el salvadoreño también, que pueden salir diciéndolo. El resto de la sociedad no lo acuerpa y los medios de comunicación creo que hacen eco de ello. En términos generales, puede haber ciertos periodistas que pueden dar otro tipo de análisis más profundo, pero en general creo que no se tiene una apertura en esa dirección. En cuanto a la reforma policial en Guatemala, también estamos teniendo un proceso de los 20,000 que hemos tenido y de la cantidad de dinero espantosa que hemos metido por años a poder ver la posibilidad de una reforma. Y no hay manera de reformarla. O sea, ahí va, la comisionada está tratando de ver qué hace, anteriormente era Helen, ahora esa de la de Torrevierte, pero lamentablemente yo creo que el proceso va en dirección incluso distinta de las comisionadas con lo que tienen los ministros de Gobernación. Y mientras sean procesos distintos, yo creo que no van a ir a ningún lugar. Luego, en el tema de la política antidrogas, en algún momento se pensó, y fue un poco el debate en Guatemala, que el presidente Otto Pérez Molina lo había lanzado públicamente un poco para
cambiar la imagen que pudiera haber de él en el exterior, de militar, violador de derechos humanos, un poco como muchos grupos constantemente trataban de poner en la agenda cuando él llegó a la presidencia, y creo que de esta manera era un poco decir, bueno, miren, no, yo no soy el típico militar, yo he evolucionado y ahora yo quiero una cosa más, más aperturista y estoy pensando en esto. La verdad es que yo creo que el señor presidente tuvo una reunión que le facilitó cierta información en las posibilidades de poder liderar un proceso de esta naturaleza en la región junto con otros presidentes, y creo que apresuradamente se lanzó a dar declaraciones que incluso agarró de imprevisto a su ministro de Relaciones Exteriores y de Gobernación, con lo cual creo que la cosa no fue muy planificada, sino que fue una cosa que vino más rápida. Y después un poco fue como que ya me metí en esto y ahora tengo que seguir adelante, y que de eso tenía cierto rédito, sobre todo hacia afuera, más que hacia adentro, porque hacia adentro la sociedad también es muy conservadora y muy reactiva a posibilidades de pensar en esto. Y otros grupos que son menos conservadores, pero que pueden hacer un análisis más profundo, lo que dicen es, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de legalización de las drogas? Hasta ahora no me ha quedado claro a mí todavía de qué estamos hablando, honestamente. Entonces, un poco por ahí va la cuestión. Creo que van a seguir. Creo que cada vez ha ido refinando mejor el discurso, pero todavía no hay una claridad de por dónde quiera ir. El tema de, bueno, lo de las condiciones para ser interlocutor básico en el proceso, para mí este es el tema clave ahorita en El Salvador, que es lo que nosotros les estamos dando como un seguimiento más cercano, de ver cómo ellos están tratando de relacionar este proceso con un proceso clásico de paz. Incluso en algunos momentos se ha hablado de desarme de algunos pandilleros, y se ha hecho ya incluso cuestiones de este tipo. Creo que el rol mismo que tiene la OEA en el país está queriendo darles ese carácter de actores a los pandilleros, lo cual para mí es un poquito riesgoso. O sea, yo creo que hay que, ahorita que la cosa está más tranquila, mi impresión es que cuando empezaron no tenían tan claro un modelo como tal, sino que han ido y sobre la marcha van aprendiendo. Que hay cosas que les han salido bien y hay otras que creo que no les han salido tan bien, pero lo importante es que para ellos es un aprendizaje y que lo que quieren es ver un poco cómo pasan de tener una tregua o de haber propiciado una tregua a que esto solo sea lo que permite establecer un verdadero proceso en el que todos los actores se sienten y definan qué quieren como sociedad y hacia dónde quieren ir. Esa es un poco la lógica que le hemos comprendido nosotros al mismo ministro de lo que quiere verlo como un proceso más amplio que tiene que llevar distintos, por ejemplo, tiene que tener reinserción, tiene que tener el tema de la rehabilitación en las mismas cárceles, tiene que ver con las condiciones de empleo en los jóvenes. Es un tema más amplio, con lo cual yo creo que si se va en el buen camino puede ser interesante para verlo para otros posibles procesos replicables en otros países. Y creo que de eso va a depender para mí la replicabilidad o no para los casos guatemalteco, hondureño y quizá después en otros contextos. Porque si esto da ese salto cualitativo de haber logrado una tregua durante un tiempo a un verdadero proceso, eso va a ser una gran diferencia. Y creo que la comisión técnica de la que hablaba el embajador Blackwell, un poco la lógica sería que tendría que ir en esa parte y en esa idea de manejar todo lo político estratégico a nivel de país y de ver cómo involucrar a todos los sectores, más que entrar en sí en la negociación concreta con pandilleros en las prisiones, porque ese no es el rol que tienen que tener. Creo que ni ellos como comunidad internacional, ni el mismo gobierno y lógicamente otros sectores de la sociedad. Solo que no quiero, en el caso solo del 80% con los homicidios, yo cuando lo traje a colación es porque, según los negociadores y el ministro, partieron de estos datos para poder entrar en una tregua. ¿Qué tan cierto sea o no sea? No sé, pero lo que sí es de que sí tienen toda una serie de información que yo creo que incluso, a pesar de que la tregua se revirtiera en determinado momento, el nivel de conocimiento de las clicas y de los grupos que operan en la calle es muy importante en estos momentos en la información que el mismo gobierno maneja, no solo en cuanto a decir que los pandilleros están ganando tiempo. Yo creo que también ha sido interesante para el aprendizaje que ha tenido el mismo gobierno en materia de información. Carlos, perfecto, muy bien. Bueno, en el tema de si hay evidencia de que hay más sectores involucrados, no miramos realmente muchas fortalezas
y creo que son acciones de instituciones y de organizaciones, pero no con la fuerza. Tiene que ver también, me parece a mí, que el grupo de actores políticos también es más diverso y económico. Hace 20 años que comenzó la reforma del Estado y estaban más aglutinados los grupos de poder, más identificables. Yo creo que así como hay una dispersión de los núcleos delictivos, también hay una dispersión de los grupos de poder. Ya no hay aquellos actores, 2, 3 grandes grupos, sino que hay mucho poder, pero rostros invisibles. Igual pasa con el crimen, ¿no? Mucho poder, pero no se sabe quién es. Entonces, en ese sentido, hay personalidades, hay instituciones, hay organizaciones, pero no vemos como una acción. Pueda también que tenga que ver con que ahora el panorama del delito es mucho más complejo. Hace 20 años el crimen organizado no tenía la potencia que tiene hoy y eso puede crear también ciertos temores de involucrarse las personas, porque no se sabe contra quiénes está realmente, no se sabe quién es el que está enfrente o contra quiénes estamos poniéndonos al frente, ¿no? Puede ser por eso que inclusive la misma Iglesia Católica no ha tenido la contundencia que tuvo años anteriores, como la Conferencia Episcopal, que sacaba comunicados muy, muy potentes, pero ahora está con un perfil mucho más bajo, ¿no? Si hay compromisos gubernamentales y aliados internos o internacionales. Si hay aliados internos, yo creo que el sector económico, algún sector económico ve con preocupación el ascenso de grupos de poder que acumulan por vías ilegítimas, ¿verdad? Vías ilegítimas, cualquier vía que sea, no necesariamente la vía de la violencia criminal, sino que otras formas de acumulación. Y se expresan, hay un sector de empresarios que se involucra, pero también creo que hay muchos beneficiados de estos canales ilegales de acumulación de riqueza. Y esos canales ilegales estén en la economía, esos beneficiados de estos canales ilegales estén en la economía o estén en la política, no se ponen tampoco visiblemente de frente, sino que están como viendo a ver qué pasa y viendo quién es el que lleva las acciones. Yo creo que en cuanto a las negociaciones que han habido o pudiesen haber habido en el pasado, eran otro tipo de conflictos. Había negociación sobre conflictos de tipo sociopolítico, pero no ha habido negociaciones por lo menos visibles y con cobertura mediática de negociaciones sobre crímenes organizados. Pero sí vemos otro tipo de manifestaciones. Para el caso cuando se estaba tratando el tema de la ley de la extradición, ¿verdad? Inusualmente se dieron catástrofes que nunca quedaron claros qué las motivaba, el incendio de los mercados. Allí no supimos, una torre eléctrica se cayó. El incendio de la granja penal fue antes. Entonces, en realidad, para un observador común, eso puede ser parte del caos del país, de un sistema eléctrico colapsado, etcétera, pero para otro observador con más perspicacia, pudo haber sido también la expresión de una presencia que estaba intimidando al Estado para poder avanzar, ¿no? Porque fueron hechos bastante seguidos. De pronto los tornillos de una torre de conducción eléctrica todos desaparecieron y se cayó la torre, ¿no? Entonces, no hubo una investigación, se dijo sabotaje, pero el sabotaje es un concepto. ¿Qué lo produjo? ¿Qué lo causa? Es el problema. Y en cuanto al tema del Plan Mérida y el Plan Colombia, el problema de la presencia internacional es que nadie se hace cargo de ellos. O sea, nadie quería hacerse cargo de combatir el delito a nivel internacional. Ese es un problema y lo vivimos los estados vulnerables, los países con Estado de Derecho débiles como nosotros,
porque obviamente el crimen organizado se va o disminuye su operatividad, no se va, disminuye su operatividad de los países con Estado de Derecho más potentes. Pero ¿quién se hace cargo en el ámbito internacional de estos delitos y de quienes los ejecutan? O sea, nadie quiere hacerse cargo de ellos y obviamente termina cargando con ellos los estados más débiles, como es el caso nuestro. Y en cuanto a si hay un acompañamiento internacional en el tema de la reforma policial, la vemos muy débil, ¿verdad? En realidad, la comisión, yo participé, yo fui parte de la Comisión de la Verdad, que creó el gobierno y que el doctor Stein la coordinó. Y nosotros vimos una disposición mucho más rápida, mucho más efectiva de apoyo a la Comisión de la Verdad que de apoyo a la reforma de la policía. Digamos, no ha tenido el interés, no ha habido el apoyo de los cooperantes en el tema de la reforma. Hay acciones individuales o acciones de algunos gobiernos, pero van con lentitud. Y este es un problema estratégico para el país, es un tema de Estado. Entonces, en ese sentido, si el apoyo de gobierno, si hay una dispersión del poder, el poder se va, ¿dónde se agarra? ¿Quién es? ¿Cuál es el rostro? Entonces, ¿dónde está? Y eso se traduce también en esa inefectividad para poder combatir, digamos, el delito. Pero si además de la situación interna, también la cooperación externa, porque este es un delito internacional, el país no produce drogas y se decomisan toneladas de droga. Pero vemos al menos que ¿quién se hace cargo de combatir el delito? Un país tan débil como Honduras, difícilmente. Por eso es que para nosotros el problema es regional, en altísimo componente, independientemente de las otras dinámicas internas que también generan crimen, porque tenemos dinámicas internas de convivencia ciudadana, dinámicas internas de crímenes de odio, dinámicas internas de conflictos mal resueltos, pero la dinámica externa está dejando un peso en el país de violencia y un costo altísimo. Y ¿quién se hace cargo? Ese es el punto. Y nosotros no estamos viendo el interés de la cooperación en un tema que es para nosotros trascendente porque es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ese es el núcleo del problema. Si no se fortalece el Estado de Derecho, no va a haber posibilidad de enfrentar el delito. Carlos, por favor. Sí. Carlos, por favor. Bueno, agregar algunas cosas. Sobre la primera pregunta, hace algunos meses me visité uno de los líderes de la cúpula empresarial en el país para plantearle esta idea de la alianza y cómo ellos podrían participar. Y su respuesta fue, mira, cualquier cosa menos eso. Porque yo no puedo estar aquí, no puedo asegurar que en la mesa en la cual estoy teniendo mi reunión puedo tener un narcoempresario. Y obviamente sorprendió su respuesta. Pero explica un poco los temores. Ya lo decía la doctora Castellano, está muy disperso. Sin embargo, y en eso sí, particularmente yo soy optimista, creo que cómo surge esto y la participación de la Universidad Nacional, el liderazgo de la rectora, creo que eso ha movilizado diversos sectores, dispersos, pero hoy hay un grupo fuerte de sociedad civil que está liderando y que públicamente está dialogando y hablando de estos temas y presionando y generando discusión en el país. Entonces, eso nos da esperanza y claro, tenemos que ser creativos, tenemos que ir buscando los mecanismos cómo sumamos más grupos pequeños, quizás no con todo el poder,
para tratar de impulsar esto. Sobre si se pueden hacer las reformas, sí, sabemos que las experiencias no son nada halagadoras, pero una realidad que tenemos es que nuestro país se está destruyendo. Y bueno, tenemos que hacer algo. Yo creo que eso es lo que al final nos motiva. Y entonces, frente a ese panorama, tenemos que impulsar esos cambios y tenemos que ver qué hacer, y estamos aprendiendo, porque es interesante también descubrir que en procesos de reforma el involucramiento de sociedad civil ha sido muy limitado, muy limitado. Una que otra experiencia por ahí encontramos. Entonces, aprender, tratar de usar el expertise que quizás hemos podido obtener en otras áreas. Y el otro tema es que sí creemos que la cooperación aquí es importante. Por eso es ese esfuerzo de que haya un diálogo que también es nuevo. Alguien me decía de los directores de los cooperantes, ante esa reunión que estamos tratando de coordinar, bueno, nunca lo hemos hecho. Honestamente me da un poco de temor, no sé cómo va a pasar eso, y nosotros mismos también no sabemos cómo va a pasar, pero propiciar ese diálogo de decir, mira, esa cooperación que mucho es crédito, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos orientar esto y cómo desde la sociedad civil también podemos aportar si hay un trabajo, hay una experiencia, hay investigaciones, y que también nos puedan ver, porque es que históricamente es el Estado y han sido los cooperantes, y en ese sentido creemos, eso nos da esperanza. El apoyo internacional, bueno, es cierto, ¿verdad? $100,000 ha recibido la Comisión de Reforma, bueno, un primer desembolso, no de total de la cooperación internacional. Hay buenas intenciones. La sociedad, y ese es uno de los temores, porque el pueblo está demandando resultados, pero el pueblo no conoce todos los detalles, ¿verdad? Y este detalle, por ejemplo, el que no se le dotó de los recursos suficientes a pesar de la gran responsabilidad que hay. Aquí, obviamente, también procuramos pues motivar a la cooperación, y surgen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué la Comisión de la Verdad sí tuvo mucho apoyo, pero por qué esto no? ¿Cómo lo conciben? ¿Que aquel problema era más importante o sea, todas estas dudas, interrogantes que tratamos de transmitir, pero al final decir, hay un ambiente, el tema está en la discusión del día a día, porque no podemos ser indiferentes. Ayer hubo otra masacre, confiscaron otras toneladas de cocaína, y eso es lo que pasa cada día. Ya hoy, quizá ya sucedieron 15 homicidios en lo que va de este día. Entonces, ¿qué nos queda? Reaccionar, ser creativos, buscar el apoyo, unirnos para tratar de impulsar estos cambios y estas reformas que nuestro país requiere y que ya. Bueno, Carlos, bueno, Ana, Julieta, muchísimas gracias por su participación tan interesante, tan dramática sobre la situación de la violencia en Centroamérica. Muchísimas gracias a ustedes por haber asistido, al Wilson Center por haber organizado esta reunión. Y bueno, que tengan un buen mediodía. Muchas gracias.